Ah, no, esto es real biopolítica. Sí, hay un sarcófago del escriba y jefe del tesoro de Ramsés II. Estaba vacío en una gran tumba. Acá está el sarcófago. Y puedes ver ahí las inscripciones. Eso es escritura antigua. Puedes ver los dibujitos, la escritura. Ahí puedes ver al, al híbrido con cabeza de chacal. Ese es Anubis, el que transporta a la gente a los egipcios, ¿no? El que los transporta al otro mundo, les ayuda a hacer el viaje, el último viaje de transición. Ahí está, ese es Anubis. Bueno, este es el sarcófago de Pagembia. Es un alto funcionario durante el reinado de Ramsés II. Esto lo han encontrado en la necrópolis de Saqqara, situada a un par de decenas de kilómetros del sur de El Cairo. Tras el hallazgo el año pasado de la tumba de este personaje, que ostentó importantes cargos en el gobierno del faraón, es uno de los, el faraón, pues, este faraón, creo que fue Ramsés II, que fue uno de los más poderosos de la dinastía 19, del siglo XIII antes de Cristo, ya hemos visto anteriormente que han encontrado en Canaán, justamente de esa época. Entonces, sucede que este es el ataúd y lo han encontrado completamente vacío, así, vacío, o sea, la momia la han sacado, o de repente nunca hubo una momia, lo más probable es que sí, lo más probable es que sí. La momia, posible que la hayan sacado algunos profanadores. ¿Por qué? Bueno, lo habrán vendido, pero ¿por qué? No sabemos exactamente en qué consistirán estos negocios, ¿no? Pero justamente han encontrado ya la tumba, y bueno, es una lástima, pero vamos a seguir. Patenvia fue escriba real, ¿no? Fue escriba real, jefe del tesoro, supervisor del ganado y responsable de los sacrificios a las deidades que se realizaban en el templo de Ramsés II en Tebas. Pues vamos a ver sus cargos. Su cargo es jefe del tesoro y supervisor del ganado, porque antes el ganado era la riqueza. Es por eso que el ganado es pecus. El ganado se le llama pecus. Y de la palabra pecus viene pecuniario o pecunio, que es tu riqueza. Justamente de ahí viene, porque era una relación proporcional en cuánto ganado tenías y cuánta riqueza tenías. Entonces, este escriba era el supervisor del ganado y a la vez era jefe del tesoro, lo cual prácticamente significaría lo mismo, porque el tesoro era el ganado. ¿Sí? Entonces, era jefe del tesoro. Y otra cosa más, él era responsable de los sacrificios, porque justamente ese ganado era el que se sacrificaba a los dioses. Por eso sus cargos estaban muy relacionados entre sí, ¿no? Jefe del tesoro, ¿no? Supervisor del ganado y responsable de los sacrificios. Prácticamente era lo mismo, era lo mismo. Por eso él tenía esos tres cargos, porque el ganado era el tesoro de ese tiempo, era el pecus, de ahí viene la palabra pecunio o pecuniario, pecunio. El sarcófago de piedra está inscrito con jeroglíficos que detallan todos estos títulos, representaciones de los hijos del dios Horus y textos sagrados para acompañar al difunto en el viaje al más allá. El ataúd también tiene tallada la característica barba postiza, lo puedes ver ahí, la barba postiza, una imagen de la diosa, también hay una imagen de la diosa del cielo, Nut, con las alas abiertas. Ahí está, la diosa del cielo, ahí está, la diosa del cielo, eh, y otras inscripciones habituales del Imperio Nuevo. Esa diosa del cielo, Nut, está con las alas abiertas. ¿Qué significa? Es Isis con velo alada. Es la Isis con velo. Hay una Isis sin velo, una Isis con velo. Bueno, la Isis sin velo es la que hablaban los satanistas, que han agarrado estas antiguas religiones y las han acomodado, han reconfigurado las religiones. Los como Madame Blavatsky, ¿no? Ella, esa satanista también, ¿no? De eso también vamos a hablar pronto. Bueno, entonces, acá también se muestra esa Isis, ¿no? Esa Isis, esa Isis con velo. ¿No? Aquí está. Vamos a ver. Ahí está. Ahí, no, pues, ahí está la Isis. Ahí está. Ahí. Justamente está en el pecho de la talla, del tallado. En el pecho del tallado, ahí está, acá está, aquí está mejor, aquí está mejor. Ahí puedes ver el Isis, la Isis, el diosa Nut, que también tiene unas alas de buitre,
No sé si te recordará a Sorceress de He-Man. Bueno, ellos también se basan, los que hacen esos dibujos se basan en estas mitologías antiguas. Se basan en eso. Ya, acá lo puedes ver, ¿ves? Acá una especie de Sorceress. Esta es la diosa Nut. Acá la diosa Nut, que está alada, ¿no? Está alada. Es un buitre. Ya hemos hablado del buitre, ¿no? Que son representaciones de Hum, el dios que modela al humano como alfarero, ¿no? Con barro modela al humano, ¿no? Y después eh, tiene que, coloca pero lo modela para que no se reproduzca. O sea, es una especie de laboratorio. ¿No? Ese dios era representado en su templo han encontrado buitres, perdón, representaciones de buitres en todo el techo. Justamente está hablando de la diosa Nun, de la diosa Nut, ¿no? Y el otro dios es el Nun. Esta es Nut, ¿no? Esta es la diosa Nut, Nut, y el dios alfarero es el Jnum, ¿no? Nun. Entonces, justamente en ese templo donde encontrado los buitres pintados. Justamente esta diosa tiene esa representación, es representada como una buitre, hacia que tiene que ver con la creación y con la regeneración. Ahí está. El dios Nun es el que los crea, y la diosa Nut es justamente la que tiene que ver con la regeneración, con el humano que se regenera, o sea, que transita hacia la otra vida. O sea, nace de nuevo, renace. Entonces, esos son los dioses de ese tiempo, ¿no? Y cuando lo veas en un videoclip, vas a darte cuenta a qué están refiriéndose. Sobre todo un videoclip musical de la élite, ¿no? Las compañías que forman parte de esta élite. Quizás un día vamos a hablar otra vez de eso, ¿no? Bueno, entonces los trabajos que han hecho acá se enmarcan en un proyecto de investigación de las áreas cercanas que están por la pirámide de Unis, que es un rey de la dinastía 5 del Imperio Antiguo, en la necrópolis de Saqqara, ¿tá? Necrópolis de Saqqara, donde en los últimos años se han registrado muchos hallazgos. El enterramiento, identificado en la pasada campaña, presentaba una gran entrada y varias salas en las paredes de piedra, grabadas o pintadas con escenas que representan a su propietario y también las procesiones ceremoniales. Acá está. La tumba había sido saqueada en algún momento del siglo XIX. Estas tumbas eran visibles desde la superficie y muchos aventureros extranjeros vinieron allí a excavar para después hacer contrabando con las antigüedades en Europa. Han descubierto aquí en Saqqara muchos enterramientos, pero todos estaban completamente desvalijados. O sea, los huaqueros de aquí se han peinado toda la zona. No han hallado una simple estatua o aunque sea un sarcófago intacto. Todos lo han peinado. Eso es como eso. Han hecho un rastrillaje de esos fascinerosos y no han dejado tumbas sin cabeza prácticamente, ¿no? Tumbas sin momia. Bueno, han saqueado todo lo bueno, ¿no? Las joyas preciosas y todo lo han saqueado y han dejado pues algunas otras cosas como, ¿no? Esa piedra, ¿no? ¿No? Porque no, quizás no les redituaba mucho o era muy pesado llevarse eso. Era muy pesado, entonces lo han dejado ahí. Pero no hay ningún sarcófago intacto. Todas las tumbas han sido profanadas. Bueno, esta tumba es de esta época, de la dinastía 19 de Egipto, que son los faraones del Imperio Nuevo, entre el año 1295 y 1186. Ahí está. Ahí, sucedieron en la dinastía 18 y trataron de imitar a Menofis III. En la época de Menofis III, que es la dinastía 18, allí se dio el éxodo. Ahí se dio el éxodo. Y le llaman el periodo Ramnésida a este periodo de la dinastía 19, que es la época de este funcionario llamado Patemgia, ¿no? ¿Cómo es? Pagembia. Ahí está. Ahí está, esos son los faraones de esa dinastía y justamente Ramsés es el faraón de esa época a que corresponde ese funcionario, ¿no? Ese funcionario de esa tumba trabajó para este rey, para Ramsés II, trabajó para él, para Ramsés II, ¿no? Ramses,
Ramses, ¿no? O sea, el engendrado de Ra. Ellos por lo general no decían mucho la palabra nacido, no decían mucho eso. En vez de nacido, de nacimiento, de nacido, nacimiento, decían engendramiento o engendrado. Así lo hablaban. O sea, decían que él había sido engendrado por Ra. O sea, también está en el tema del credo católico, también se habla la palabra engendrado. También hay eso también. Pero con el tiempo esa palabra cambió. Pero ellos decían la palabra engendrado. Engendrado por Ra. Ahí está, engendrado por Ra. En otras palabras, Ra lo había generado, ¿no? Engendrado también significaría generado, ¿no? Generado por Ra. O sea, Ra lo genera, Ra lo hace nacer, lo hace nacer, lo crea, ¿no? Generado viene de génesis, o sea, del nacimiento, del origen, ¿no? Es originado, engendrado por Ra, nacido por Ra, es existido, existe por Ra. Algo así es el significado de la palabra Ramsés. Ramsés, ¿no? Moisés, ¿no? Es el engendrado, ¿no? Moisés, ¿no? Moisés es el engendrado, así, solito, Moisés, engendrado. Ahí está, pero no se dice por quién fue engendrado Moisés, ¿no? O sea, es como decir Moisés, ¿no? ¿No? A Moisés es engendrado por Ah, ¿no? Por una deidad llamada Ah, ¿no? A Moisés, ¿no? Pero en el caso de Moisés es simplemente porque él era un príncipe egipcio, Moisés. Entonces, él no es engendrado por nada, simplemente es Moisés, o sea, simplemente es el engendrado, el nacido. ¿Por qué significará eso, no? Y ya en la Biblia hebrea ya apareció que es el nacido de las aguas, ¿no? Moisés, ¿no? Nacido de las aguas. Simplemente, pero ¿verdad? Significa Moisés, significa simplemente el nacido. ¿De dónde? No se sabe. Simplemente es el nacido. Bueno, no se sabe exactamente cuál será el significado, ¿no? de ese, ¿por qué le decían así? ¿Por qué decían el nacido? ¿No? ¿Cuál era su estatus o la forma como se referían a él para decirle el nacido, ¿no? Sin mencionar de quién, ¿no? Quizás tenga que ver con sus verdaderos orígenes, ¿no? Porque los egipcios le llamaban así, Moisés. Bueno, bueno, vamos a seguir. Varias de las nuevas salas descubiertas están vacías en su totalidad, así como el sarcófago, en donde tan solo se han identificado restos de materiales utilizados durante la momificación. La tapa del ataúd está rota diagonalmente, está rota diagonalmente, y uno de los fragmentos se encontraba en una de las esquinas de la cámara funeraria. La pieza ya ha sido restaurada, felizmente. Ya han restaurado esta pieza. Se ha sacado a la luz la construcción laberíntica de la sepultura. O sea, esta sepultura estaba hecha en forma de laberinto. Y justamente de aquí sacaron los griegos para hablar del laberinto de Creta. Algo en lo cual ellos estaban algo familiarizados por los relatos de cuando hacían sus excursiones comerciales o iban de mochileros. Pues. Heródoto, un historiador griego, fue prácticamente de mochilero a Egipto, ¿no? Lo que ahora se llamaría mochilero, ¿no? Fue a esos lugares, ¿no? Y fue por los mejores lugares, habló con los sacerdotes y todo. O sea, fue una especie de viaje VIP, que no vas a ir a este lugar y de frente y hablas con los sacerdotes, ¿no? Como si fuera, o sea, era un viajero VIP, viajero VIP. Bueno, entonces, acá era una forma laberíntica, o sea, las tumbas tenían un típico diseño laberíntico. Entonces, los griegos, estaban familiarizados con estos relatos de egipcios con tumbas allí laberínticas, ¿no? Ibas abajo, ¿no? Te sumergías en esas cavernas donde había tumbas y había bastantes pasillos, cuartos, ¿no? Como un laberinto, ¿no? Entonces, como estaban familiarizados con eso, los mismos griegos, eh, como era algo exótico de la zona sur de su país, de ellos, de su región, algo exótico más en las lejanías, ¿no? En los Outlands, las lejanías que están al sur,
los griegos usaron también ese tema del laberinto para hablar de otra zona que estaba al sur de su país, que era Creta. Hemos visto eso de acá, ¿no? Hemos hablado de eso, ¿no? Entonces crearon el mito del laberinto de Creta, ¿no? Porque en el sur, la gente del sur acostumbraba edificar laberintos en la tierra, ¿no? En los subterráneos, ¿no? Laberintos. Entonces, para poder identificar mejor, para poder crear una mejor consistencia en su relato, dijeron que en Creta también había un laberinto, ¿no? Pero en verdad no hay laberintos en Creta, no hay laberintos en Creta. Es un invento de los griegos para darle forma a un cuento que ellos crearon, ¿no? Para poder, para poder darle cierta lógica, ciertos logos a este laberinto de Creta. Sí, ¿no? Para eso, ¿no? Para crear una historia consistente, ¿no? Pero en verdad el tema del laberinto de Creta, del Minotauro, eso no es una leyenda cretense, no es una leyenda cretense. Ya hemos hablado de eso, ya hemos visto la religión cretense, cómo se organizaban los cretenses, cómo pensaban los cretenses, y no era como decían los griegos, era algo que los griegos habían inventado para poder justificar, para poder hablar de eso, ¿no? Para eso, pero en verdad, ¿de dónde sacaron ese tema del laberinto? De aquí, de Egipto, porque en Egipto las construcciones laberínticas estaban asociados con el diseño arquitectónico de las sepulturas. ¿Ves? Bueno, sucede lo siguiente, al pozo propiamente funerario se accedía desde un patio, sí, desde un patio, a través de una entrada de 2 por 2, pues sí, de 2 por 2, o sea, más o menos 2,2 metros por 2,1 metros. Descendían 7 metros y se abría otra galería que conducía a otra habitación, a una habitación cuadrada de 4,2 por 4,5 metros, que a su vez daba a otras salas. Desde esta estancia principal y mediante una escalera que se introducía en el suelo, se llegaba a otra sala, a otra sala, que sería la cámara funeraria, de 4,6 por 3,7 metros, donde estaba el sarcófago. Es decir, tenía una proporción de 5 por 4, esa cámara funeraria, 5 por 4, ¿no? Entonces, bajaban más, iban por un laberinto, otra galería, y se encontraban pues con un muerto y con un sarcófago, ¿no? Y en ese sarcófago pues había dibujos de animales, de seres mitológicos, de seres híbridos, ¿no? Digamos como que, digamos, un minotauro, ya, ahí sí. Entonces, por eso ellos hicieron eso, ¿no? Los griegos crearon ese mito del laberinto y minotauro, ¿no? El laberinto porque en el sur, la gente exótica que vivía en el sur, esos sitios tan paradisíacos como el Nilo, que eran lugares muy lejanos a Grecia, ¿no? Pero donde los griegos podían acceder a través de viajes, ¿no? O sea, era lejano, pero no remoto, ¿no? No remoto, ¿no? Remoto sería América para los egipcios, para los griegos, ¿no? Remoto, ¿no? Es imposible de ir. Pero estas son zonas más, son lejanas, pero accesibles. Entonces, había pues un laberinto, y en ese laberinto había dibujos de humanoides con cabeza de animales, ¿no? Digamos, por eso, y sacaron el tema pues del minotauro, ¿no? Así. Entonces dijeron, vamos a hablar de un laberinto y humanoides con cabezas de animal, ¿no? Y como el toro era muy común en Creta, ¿no? El culto del toro, entonces debe ser un humano con cabeza de toro, listo, ¿no? Entonces, ahí ves cómo crean la historia, cómo modelan el relato y le dan cierta forma. Pero en verdad, el cuento del Minotauro, eso es un cuento, ¿no? No es una leyenda de origen cretense, es una leyenda de origen griego, inventada para poder darle sentido a todo lo que encontraron una vez que ingresaron a la isla de Creta, ¿no? Y de eso también hemos hablado aquí, de la Grecia, de la Creta micénica, de la Creta ya griega, dórica, ¿no? De eso hemos hablado aquí. Bueno, entonces, eso es todo por hoy, ¿no? Acá está, acá está Saqqara, ahí, cerca de Memphis y Set, ¿no? Ahí puedes ver el mapa, ¿no? Las cataratas, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, acá puedes ver también las zonas elevadas de Egipto. Acá entre el río y el mar Rojo, que hemos visto, que es una zona elevada, que
En términos peruanos no sería elevada, porque nosotros tenemos pues elevaciones enormes, de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5 kilómetros, pero para los egipcios elevado, es decir, 500 metros, 300 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿no? Sobre el nivel del mar sobre todo, sobre el nivel del mar, 300 metros de altura, 400 metros de altura, para ellos elevado es decir eso, ¿no? Para nosotros pues sería prácticamente pues transitable, ¿no? Si no hubiera un desierto ahí. ¿Sí? Lo único intransitable aquí lo hace el desierto, ¿no? Pero así, por la elevación, no, no es tanta, no es tanta. Prácticamente casi nada, ¿no? O sea, si esto se inunda a 200 metros, el Nilo terminaría, pues, no, 200 o 300 metros, el Nilo terminaría siendo un lago uniéndose al Mar Rojo, si se elevara así. Y esta parte naranja que ves acá, entre el Nilo y el Mar Rojo, sería, pues, la zona habitable. Sería al revés. ¿Ves? Sería al revés. Entonces, esas son las zonas elevadas que puedes ver acá. Zonas elevadas, las zonas fértiles, están acá, ¿no? Están los templos, las pirámides, ¿no? Y los oasis, ¿no? Que han encontrado. Bueno, ese es un gráfico de Egipto, ¿no? Es Egipto. Ahí está, ahí lo tienes. ¿Ves? Justamente la ubicación temporal sería de acá, sería, sí, Imperio Nuevo, de 1550 a 1070, de la Edad de Oro de Egipto, ¿no? Justamente esa tumba es la Edad de Oro de Egipto. En la Edad de Oro justamente había más oro, o sea, había más riquezas. Y justamente esas tumbas son de la Edad de Oro de Egipto, donde había más riquezas. Y esas riquezas, desgraciadamente, las han profanado. Bueno, suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.